Mis padres me odian por no ser como mi hermana gemela, siendo como dos gotas de agua. Mis padres siempre quisieron tener solo 2 hijos. Decían que tener un hijo único no era ideal porque el niño se sentiría solo, pero tener más de 2 sería un agobio para ellos. Según ellos, 2 era el número perfecto. Y si además hubiéramos sido un niño y una niña, habrían formado la familia soñada. Sin embargo, cuando nacimos mi hermana y yo, idénticas en apariencia, esa ilusión se desvaneció, dando paso al resentimiento. El amor que, según ellos, sería para sus 2 hijos quedó reservado únicamente para su hija ideal. Mi hermana y yo llegamos al mundo con solo 15 minutos de diferencia, pero para mis padres, esos pocos minutos parecieron cambiarlo todo. Desde el principio, mi hermana fue la hija que siempre desearon, la combinación perfecta de la inteligencia de mi padre y la belleza de mi madre. Yo, en cambio, era poco más que una sombra. A pesar de ser gemelas casi idénticas, el favoritismo hacia mi hermana era evidente. Ella parecía ser siempre la niña perfecta, sacaba mejores notas, tenía más amigos y recibía constantes elogios por su belleza, como si compartir el mismo rostro no importara. Yo, por mi parte, me sentía invisible, alguien que nunca podría igualarla. Todo giraba en torno a mi hermana. Cuando ella obtenía buenas notas, había cenas en restaurantes elegantes para celebrarlo, donde yo no estaba invitada, decían que era solo para mi hermana. Cuando yo lograba lo mismo, lo máximo que recibía era mi plato favorito preparado en casa. Ambas estábamos en el equipo de atletismo, y ambas ganábamos competencias, mi esfuerzo apenas merecía una breve felicitación. En cambio, sus logros eran motivo de fiestas y celebraciones. Si intentaba expresar lo injusto de la situación, mis padres lo interpretaban como celos, como una supuesta necesidad de llamar la atención. Incluso fomentaban lo que llamaban competencia sana. Si mi hermana hacía algo mal, la regañaban suavemente. Si yo cometía el mismo error, el castigo era severo, me dejaban sin cenar, sin salir, encerrada en mi habitación durante semanas. Estas pequeñas diferencias se acumulaban, haciéndome sentir cada vez más relegada. En casa, me convertí en una especie de sirvienta. Me encargaban limpiar toda la casa y cocinar, y si no lo hacía como ellos querían, me castigaban de nuevo. Los cumpleaños eran especialmente dolorosos. Siempre se organizaban según los deseos de mi hermana, la decoración, los regalos, incluso la tarta, todo era elegido por ella. Yo aprendí a guardar silencio. Al principio, protestaba, pero las amenazas de no darme nada me enseñaron que era mejor callarme. Con el tiempo, dejé de esperar cualquier tipo de celebración. Pasaba mis cumpleaños encerrada en mi habitación, deseando que el día terminara rápido. Mis familiares notaban la diferencia de trato. Abuelos y tíos comentaban lo evidente que era, pero sus quejas no cambiaron nada. Al final, todos, incluyéndome a mí, aceptamos esa realidad. Decidí que, si no podía cambiar mi situación, lo único que podía hacer era alejarme emocionalmente. A los 14 años, la relación con mis padres ya estaba rota. Mi hermana recibía ropa nueva cada temporada, mientras yo heredaba lo que ella ya no quería. Lo mismo ocurría con útiles escolares y objetos personales. Dejé de pedir, dejé de esperar. La relación con mi hermana también cambió. De pequeñas, éramos muy unidas e intentábamos apoyarnos a pesar del favoritismo de nuestros padres. Pero con el tiempo, la distancia creció. Ella no parecía entender lo mucho que me dolía la diferencia de trato, o quizás lo ignoraba. Cada vez que intentaba hablarlo con ella, minimizaba mis sentimientos o justificaba a nuestros padres. Al final, nuestra relación se desmoronó. No fue una ruptura explosiva, sino un alejamiento gradual. A los 16 años, la situación empeoró. Mi hermana, consciente del favoritismo, empezó a aprovecharse de ello. Mentía sobre mí y mis padres siempre le creían. Comenzó a desaparecer cosas valiosas de la casa y, como siempre, me culpaban a mí. Más tarde, descubrí que ella las vendía. Organizaba fiestas, ensuciaba la casa, rompía cosas, y cuando nuestros padres regresaban, me señalaba a mí como la culpable. La desesperación de mis padres los llevó a imponer castigos más crueles,
me obligaban a arrodillarme durante horas sobre arroz y sal, e incluso me golpeaban con un cable en los brazos y la espalda para no dejar marcas visibles. Decían que lo hacían por mi bien, para que aprendiera a ser como mi hermana. El punto de quiebre llegó cuando mis padres se fueron de viaje. Mi hermana organizó una gran fiesta descontrolada mientras yo estaba en el hospital por una intoxicación alimentaria. Los vecinos se quejaron del ruido y la policía llegó. Ella y sus amigos alegaron que yo había organizado la fiesta, donde incluso había menores de edad. Aunque solo recibieron una advertencia, mis padres insistieron en culparme a mí, a pesar de lo absurdo de la situación. Ese día entendí que, para mis padres, siempre sería culpable, sin importar las evidencias. El castigo que siguió fue desmedido. Pasé meses sin cenar, relegada a mi cuarto como si fuera una criminal en mi propia casa. Solo salía para ir al instituto. Mientras tanto, mi hermana seguía alimentando sus mentiras, segura de que no habría consecuencias para ella. Todo culminó el día que trajo a su novio a cenar en casa. Recuerdo que me levanté para ir al baño, tratando de evitar ser parte de la escena. Al salir, me encontré con su novio, quien, al verme, me preguntó quién era. Dudé en responder, y antes de que dijera algo, él mencionó: «Sois gemelas», porque no me dijo nada. «¿Estás bien? ¿Qué le pasa a esta familia?». No pude contener las lágrimas. Me disculpé y entré al baño rápidamente. No pensé mucho en ello en ese momento, pero pronto se convirtió en una pesadilla. Mi hermana les dijo a mis padres que su novio había insinuado que yo intenté seducirlo. Era una mentira tan obvia, pero mis padres no dudaron ni un segundo en creerla. Con odio en los ojos, me gritaron, me pegaron, me insultaron y, finalmente, me echaron de casa. Ni siquiera me dejaron ponerme un abrigo. Salí con lo que tenía puesto, un pijama fino y medias. Era invierno, y la noche era helada. Caminé, llorando, sin saber a dónde ir, hasta que recordé que mi abuela tenía una casa cerca, y me dirigí hacia allí. Después de caminar unos minutos, la vi. Mi hermana estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. Intenté alejarme, no quería enfrentamientos, pero ella me agarró y no pude evitarla. Me echó en cara todo. Me dijo que si yo no existiera, ella tendría todo: el amor incondicional de nuestros padres, la casa para ella sola, todas las cosas que decía que yo le robaba. La gota que colmó el vaso fue cuando mencionó a su novio. Me acusó de haber arruinado su relación, de haber provocado que él la dejara. Me contó que él le dijo que nunca le había mencionado que tenía una hermana, que parecía que no se encontraba bien, y discutieron. Ella se molestó por el interés hacia mí, en un intento decir que estaba enferma, y al parecer se enfadó tanto que cruzó la línea y golpeó a su novio, en un ataque de rabia, y él la había dejado. Para ella, todo era mi culpa. Mi simple existencia, no entendía cómo alguien podía mostrar preocupación de lo que me estuviera pasando, y menos su novio. Antes de que pudiera decir algo, ella me atacó. Me agarró del pelo y empezó a zarandearme, gritando que resolvería el problema de una vez por todas. Intenté defenderme, tirándome al suelo, pero ella era más fuerte. Su puño impactó contra mi cara, dejándome aturdida. Caí al suelo, mareada, viendo cómo el mundo se volvía borroso mientras ella seguía golpeándome, desahogando todo su odio en cada puñetazo. No podía moverme. No podía hacer nada. Simplemente me desmayé. Desperté en la cama del hospital con el cuerpo entumecido, el rostro hinchado y un dolor que no solo provenía de los golpes, sino de un lugar más profundo, un dolor acumulado durante años. Apenas podía moverme. Tenía varios dientes rotos, los pómulos fracturados, y sentía zonas en mi cabeza donde el pelo había sido arrancado, dejando heridas que aún ardían. No tenía buen aspecto, como si todo el sufrimiento de mi vida hubiera culminado en esa brutalidad. Pasé 2 semanas en ese hospital, rodeada de médicos, enfermeras, y una atmósfera de incertidumbre. Hubo 2 personas que habían presenciado la pelea y dieron su declaración, y aunque mis padres intentaron que rectificaran, no lo lograron. La verdad ya estaba ahí, fuera de su control. Recuerdo claramente el día que desperté, allí estaban. Mis padres, de pie junto a mi cama, con expresiones de frialdad y determinación. No estaban allí por preocupación ni amor, estaban allí para proteger a su favorita, como siempre lo habían hecho.
Sus primeras palabras fueron una advertencia. No presentes una denuncia contra tu hermana, dijo mi madre con una voz baja, casi venenosa. Eso le destrozaría la vida. Mi padre asintió, con esa mirada que siempre usaba para intimidarme. Haz algo por tu familia por una vez, cállate la boca o lo lamentarás. Sentí un frío helado recorrerme. No me estaban pidiendo que lo hiciera por compasión, me estaban amenazando. Querían que me callara, que siguiera siendo esa sombra invisible que siempre había sido. Pero en ese instante, algo en mi interior cambió. Si permitía que todo continuara como hasta entonces, sentía que la próxima vez no lo contaría. Después de años de silencio y de soportar maltratos, el miedo que había cargado toda mi vida se transformó en valor. No. Grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz se quebrara. No podía soportar ni un día más bajo su control. Arranqué los cables que tenía conectados al pecho y al brazo, haciendo sonar las alarmas de las máquinas. Grité con desesperación mientras las enfermeras irrumpían en la habitación. Esas personas quieren hacerme daño. No me dejen sola con ellos. Quieren matarme. El caos que se desató después fue un torbellino. Mis padres gritaban, tratando de justificarse con desesperación, mientras el personal del hospital intentaba calmar la situación. Entre sollozos y temblores, vi cómo las enfermeras llamaban a más personal. Tuvieron que sedarme, pero al despertar, los médicos habían tomado una decisión, mis padres no podían quedarse conmigo. Por primera vez en mi vida, me sentí protegida. Poco después, los médicos realizaron un examen exhaustivo. No solo encontraron las heridas recientes, había marcas y cicatrices más antiguas, señales de los abusos y maltratos que habían sucedido mucho antes de aquella noche. Presentaron una denuncia a las autoridades, y al ser menor de edad, los servicios sociales intervinieron. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía haber previsto. Pasé meses recuperándome, tanto física como mentalmente. Fui enviada a un centro de acogida, un lugar que, a pesar de ser extraño, me ofrecía algo que nunca había sentido antes: seguridad. Me separaron de mis padres mientras el caso avanzaba, y por primera vez, experimenté lo que significaba no estar bajo la constante opresión de su control y favoritismo. La policía vino varias veces a tomarme declaración, y, en cuanto me recuperé, formalicé las denuncias, una contra mi hermana por la agresión y otra contra mis padres por todo lo demás. Aunque estaba aterrada, supe que era un paso necesario, el primer paso hacia mi libertad. El juicio contra mi hermana llegó meses después, seguido por el de mis padres. Ambos procesos fueron una agonía. Tuve que revivir cada instante de abuso, cada momento de desesperación que me había marcado. Pero lo más doloroso no fue narrar esos episodios, sino verlos a ellos allí, sentados, sin el más mínimo rastro de remordimiento. Ni un gesto de arrepentimiento. Sus miradas vacías eran una confirmación de lo que siempre había sabido: nunca me quisieron. Durante los juicios, desnudé mi alma. Relaté los años de maltrato físico y psicológico, las mentiras crueles de mi hermana, la indiferencia de mis padres y la forma en que me convertían en su chivo expiatorio una y otra vez. Había guardado esos recuerdos como un secreto vergonzoso, pero ahora los exponía a la luz. Cada herida oculta, cada noche de hambre, cada lágrima que derramé en soledad. Todo salió a la superficie, como una marea imparable. El diagnóstico de mi hermana no me sorprendió. Los médicos confirmaron que padecía trastorno límite de la personalidad y narcisismo. Aunque eso explicaba parte de su comportamiento, no justificaba el daño que había causado. El tribunal decidió internarla en una institución psiquiátrica para recibir tratamiento. Fue un alivio agridulce. No podía odiarla por completo, pero tampoco podía perdonarla. Mis padres enfrentaron cargos graves: lesiones, maltrato infantil, abuso psicológico, negligencia, entre otros. Las pruebas eran irrefutables. Las cicatrices en mi cuerpo y en mi mente hablaban más alto que sus excusas vacías. Fueron condenados a 4 años de prisión y obligados a pagar una indemnización que cubriría mis tratamientos. Pero lo más importante para mí fue que perdieron la custodia sobre mí. Por fin, era libre. Libre de ellos, de esa casa que había sido una prisión, de las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a su control. Con el tiempo,
empecé a sanar. Fue un camino largo y lleno de tropiezos, pero desde ese día nunca más estuve sola. Mi abuela y mis amigos estuvieron a mi lado, mostrándome lo que era el verdadero amor, el respeto y la empatía, cosas que nunca había conocido en mi propia familia. Sus palabras, su apoyo incondicional y sus abrazos en los momentos más oscuros se convirtieron en el faro que me guió hacia la paz que tanto anhelaba. Mi abuela se hizo cargo de mí hasta los 20 años, y luego entre lágrimas me despedí de ella, se fue sabiendo que ahora estaría mejor. Años después, mi vida es completamente diferente. Ahora tengo un marido que me ama incondicionalmente y un hijo que es mi mayor motivo de alegría. Cada día con ellos es un recordatorio de que, aunque mi pasado fue oscuro, mi futuro no tiene por qué serlo. He decidido que jamás volveré a permitir que el miedo controle mi vida. Nunca dejaré que esas personas se acerquen a mi hijo o a mí. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y, por primera vez, estoy en paz. Sé que mis padres y mi hermana siguen en algún lugar, pero ya no tienen poder sobre mí. No hay espacio para ellos en mi presente ni en mi futuro. Mi libertad es un tesoro que obtuve con dolor, y por nada del mundo permitiré que me la arrebaten de nuevo. Muchas gracias por escucharme.